la Santa Misa. ¿Qué fines tiene? ¿Y por qué la misa del Padre Pío era todo en latín? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Ayer, y este video no se puede ver sin ver el anterior, sea ayer o sea que ustedes lo vean después, ver este que está aquí, que les voy a dejar en las tarjetitas, porque tenemos que entender algo. La misa de la que estamos hablando, la misa que se transmitirá el 23 de este mes, la fiesta del Padre Pío, es una misa especial, es una misa tridentina, es una misa tradicional, es una misa en latín. Y algunas personas podrían no entender por qué. Entonces ayer cimentamos varias cosas. Una, que es la misa que el Padre Pío hacía hasta su muerte, por tanto no puede ser mala, porque algunas personas, por el simple hecho de que alguien vaya a la misa tradicional, la empiezan a criticar, ¿no? O algunas personas ven como algo que no fuera católico. La verdad no sé por qué, pero para que eso no suceda, tenemos ya esto explicado. Luego dijimos que la iglesia tiene muchos ritos, orientales, occidentales, que el mismo rito latino tiene varias divisiones, el romano, el ambrosiano, el mozárabe, incluso órdenes religiosas tienen su propio rito, como los dominicos, los carmelitas, y bueno, eso digamos más o menos lo vimos ayer. Entonces la iglesia tiene una riqueza enorme. La misa que se hace en la India es en siríaco antiguo, los que hacen la misa cielo-malabar, en Ucrania es en griego, y solamente en la modernidad es que la misa se ha hecho en la lengua que hablan los diferentes pueblos. Antes, así como la misa católica de Oriente, aquí se hacía la misa en latín, por eso era el rito latino, sea romano, sea ambrosiano, etc. Vamos a seguir entonces con esto. ¿Cuál es el fin de la misa? Es decir, ¿qué fin tiene la misa? Y va a ser de mucho provecho que ustedes escuchen las dos entrevistas, los dos videos que hice sobre la entrevista al Padre Pío acerca de la misa, de cómo él se sentía en la misa, para entender esto que vamos a leer el día de hoy, sacado de la asociación Una Voce, como una voz, de Sevilla, una asociación que promueve la misa tradicional y que, está muy inspirada a partir del año 2007 por el que era en ese momento el Santo Padre, Benedicto XVI, que da un permiso, digamos, más general. Nunca, digamos, hubo una prohibición para celebrar la misa tradicional, pero él ya, digamos, da una dispensa mayor para que sea más fácil poder celebrar la misa tradicional en cualquier parroquia. Entonces, esta asociación Una Voce va a promocionar mucho la Santa Misa. Yo les recuerdo que hablando de la Santa Misa, ustedes se pueden inscribir a la Santa Misa de manera gratuita, ustedes, y van a estar, no solo ustedes, sino todos los que reciban este video compartidos por ustedes. Si se inscriben al canal, le dan al botón de suscribirse y a la campanita, y van a estar ustedes gratuitamente inscritos para la misa de este 23 de septiembre, fiesta del Padre Pío, y se van a poner allí sus intenciones de manera gratuita en la misa de súplicas al Padre Pío. Y en primer lugar para los hijos protegidos del Padre Pío, que son aquellos que nos ayudan para que lleguemos a 1 millón de hogares con esta estampa del Padre Pío, una estampa bendecida que gratuitamente llega a sus hogares. Si ustedes la piden al WhatsApp 328-12-0525. Muy bien, vamos a entrar en materia. Hay un artículo aquí en esta página de Una Voce Sevilla, se llama una voce con V, unavocesevilla.com, y el artículo es sobre la misa tradicional. Entonces, en determinado momento ellos nos dicen lo siguiente, es decir, esa misa que el Padre Pío celebraba, que en los videos del jueves y viernes santo el Padre Pío experimentaba los sufrimientos de esa misa, ellos nos explican que todos los beneficios de la cristiandad y de la salvación de nuestras almas vienen de la cruz de Jesucristo y de Jesús crucificado. Esa es la primera base. Toda nuestra salvación viene de nuestro Señor en la cruz. Nuestro Señor es quien organizó todas las cosas alrededor de esta fuente de vida que es su sacrificio del Calvario, perpetuado en la Santa Misa. Es decir, la Santa Misa perpetúa, continúa
la renovación de ese sacrificio. No es que se vuelva a hacer el sacrificio, sino que el mismo sacrificio es renovado. Por ello es considerada desde siempre el centro de la vida de la Iglesia, la Santa Misa. Es esencial para cada cristiano estudiar y meditar la doctrina católica de la misa, medio maravilloso elegido por la sabiduría divina para devolvernos la vida espiritual y sobrenatural. Dos puntos merecen una atención especial en estos tiempos de tanta crisis, tanta crisis y tanto desconocimiento. El primero es la presencia real y verdadera de Jesucristo en la misa. Es muy importante entender esto, y con el Padre Pío nosotros lo hemos casi que vivido a través de su entrevista, a través de todo lo que hemos comentado del Padre Pío en la misa. Un ateo que ve al Padre Pío con la corona de espinas, luego el Padre Pío que sufría los dolores de la pasión, de los latigazos, etcétera, en medio de la misa. Y entonces lo primero es la presencia real y verdadera de Jesucristo en la misa, que se trasluce con el Padre Pío muchísimo. Nuestro Señor afirmó en repetidas veces que nos dejaba su propio cuerpo. San Mateo 16:26, San Marcos 14:22, San Lucas 22:19, Primera de Corintios 11:24. Por eso la Santa Iglesia Católica mantuvo siempre con la mayor firmeza que por la consagración del pan y del vino toda la substancia del pan se convierte en la substancia del cuerpo de Cristo y toda la substancia del vino en la substancia de la sangre. Eso es la transubstanciación. El cuerpo y la sangre se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, el pan y el vino, se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, toda la persona de nuestro Señor, ese mismo hombre, ese mismo Dios hombre, que caminó sobre la tierra por allá en el siglo I, que sus pies tocaron el polvo de esta tierra, esos mismos pies, ese mismo cuerpo, esa misma sangre, alma, divinidad, están en el pan, están en el vino, y en cada parte del pan y en cada parte del vino. Por eso la comunión en la mano no tiene mucho sentido si nuestro Señor está en cada partícula de la hostia, igualmente del vino. Cualquiera que caiga es todo nuestro Señor que cae al suelo. Ahora bien, ¿cuáles son los fines de la misa? Es decir, los fines de la misa nos van a dar a entender por qué la misa tradicional fue celebrada por el Padre Pío hasta su muerte, y por qué, digamos, hoy se empieza a celebrar de manera masiva, nunca se dejó de celebrar, pero de manera más común la misa tradicional. Porque, digamos, esta misa deja traslucir mejor los fines del sacrificio de la cruz. ¿Cuáles son los fines, pues, de la misa? Son 4 fines que tienen ciertos términos un poquito difíciles. Lautreico, que es el principal. ¿Qué es eso? De la tría, de adorar. Entonces, adorar a Dios y darle el culto debido como Señor y Creador nuestro. Entonces, la primera cosa que tiene la misa es que el culto es hacia Dios, es adoración a Dios. Por tanto, no es para el hombre. Por eso una persona que dice que por qué en latín, que por qué en griego, que por qué en siríaco antiguo, que son, digamos, las lenguas de la iglesia, por qué en arameo, simplemente hemos de decir porque es que la misa es para Dios. Si nosotros no entendemos la misa, pues no importa mucho, digamos así, porque la misa es para Dios. O sea, aún nosotros la entendemos porque en la misa tradicional se tienen los misales, que está el texto en latín y está en español. Entonces la gente entendía perfectamente la misa, pero digamos que no entendiésemos porque es en latín y no hubiese una traducción. No habría necesidad de entenderla porque la misa es para Dios. Esta es la doctrina de la iglesia, no es lo que yo considero lo que la iglesia dice. Con el nuevo rito de la misa esto se diluye un poco porque como ya la entendemos, parece que la misa ya es para los fieles y no para Dios. Y por eso también es que la misa tradicional el sacerdote puede hacerla solo él en el altar consagrando, sin nadie más. Y en cambio en la misa nueva es muy complicado hacer la misa sola, porque como es una misa que se habla en el mismo idioma de la gente, pues decirla solo es más o menos como que hablar en la soledad, mientras que con el latín no, porque como el latín es una lengua que es para Dios, es la lengua oficial de la iglesia, por lo menos psicológicamente no sucede eso. Pero en todo caso el fin de la misa, en el rito, digamos, novo sordo, en la misa tradicional, es adorar a Dios, es el principal objetivo. ¿Cuál de las dos lo transmite mejor o lo logra mejor? Aquí lo estamos viendo. El segundo es eucarístico, o sea, de sacrificio. Agradecer a Dios todos sus inmensos beneficios por medio del sacrificio.
se ofrece un sacrificio a Dios en agradecimiento por todo lo que Él nos da. O sea, la misa primero es para adorar y agradecer a Dios. Ustedes ven que hasta ese momento no ha tocado en nada a los fieles, más allá que nosotros participamos de la adoración y del sacrificio. Yo no sé si estoy siendo muy complejo, así que ustedes me pueden dejar en los comentarios cualquier cosa, que allí las vamos a tratar. El tercero es propiciatorio y expiatorio. Es decir, ¿cuál es este fin de la misa? Satisfacer a Dios por todos los pecados, es decir, como aplacar a Dios, y por las penas merecidas por estos. Saciar, digamos, la misericordia, la justicia divina. Así, propios como ajenos de los vivos y de los difuntos. Es decir, no solo para, digamos, dejar allí nuestros pecados, para que sean perdonados nuestros pecados, sino también los que están lejos, los que están en otros lugares y los muertos, las almas del purgatorio. Y el cuarto es impetratorio, es decir, pedir a Dios todos los bienes espirituales y temporales. Por tanto, en la misa nosotros adoramos, agradecemos, satisfacemos a Dios y pedimos a Dios. Esos son los fines de la misa. Por tanto, el rito de la misa tiene que, digamos, mostrarnos eso. Luego termina diciendo aquí con el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. La víctima es una y la misma, Jesucristo. El mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecerlo. Eso dice el Catecismo de Trento, el Concilio de Trento. Ese es el Concilio de Trento, perdón. Ahora sí el Catecismo de la Iglesia Católica, 1387. Si alguien quiere leer esa partecita del Concilio de Trento, está en un libro que se llama Dessinger, en el punto 1743. Y el Catecismo dice: y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente, es decir, sin sangre, el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio, es decir, para satisfacer a Dios por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Luego aquí hay varias meditaciones sobre la misa. A la hora de la muerte, tu mayor consuelo serán las misas que durante tu vida oíste. Cada misa que oíste te acompañará en el tribunal divino y abogará para que alcances el perdón. En cada misa puedes disminuir el castigo temporal que debes por tus pecados en proporción con el fervor que la oigas. La Santa Misa bien oída suple tus muchas negligencias y omisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros entonces vamos a ver las misas del Padre Pío, algunas fotos, algunos videos. Vamos a verlas para analizar. Si esos son los fines de la misa, vamos a ver en la misa que el Padre Pío celebraba, la misa tradicional, la que vamos a ver el 23, cómo esos fines se ven allí, digamos, simbolizados. Vamos entonces a ver. Poi veniva in sacrestia, si avviava all'altare, cominciava la Santa Messa con un profondo atto di dolore, percuotendosi il petto come un grande peccatore alle parole Confiteor, confesso a Dio Onnipotente. Celebrava e pronunziava tutte le parole con grande attenzione, con grande amore, con grande devozione. Allí entonces hay fotografías. El Padre Pío está de espaldas. Más que espaldas, yo diría, él está de cara a Dios, porque el sagrario está al frente, entonces él está de cara al sagrario. Hoy en día a veces el sagrario permanece a las espaldas del sacerdote. La misa, el principal fin, ustedes ven, es Dios. Por tanto, la forma en la que se hace la misa tiene que llevarnos a ver que es Dios el centro. En la misa nueva, lamentablemente, pareciese que no se ve tanto eso, porque las personas ven al sacerdote, ¿cierto? Luego, pues, nuestro Señor en la consagración. Pero en la misa tradicional siempre es la cruz, siempre es el sacerdote que con todos los fieles que vienen detrás, él ofrece el sacrificio. Luego las vestiduras, son diferentes, cada una muy simbólica. Yo voy a dejar algunos videos de referencia aquí sobre los símbolos
tanto la vestimenta como de la misa, cómo se hace la misa del padre, un padre español que va a explicar cada parte de la misa. Entonces es espectacular, lo voy a dejar aquí abajo. Y adicionalmente voy a dejar un video que está en mi Drive, yo lo logré descargar hace un tiempo atrás. Es un video que la Fox censuró, por tanto yo no lo pongo acá, solo voy a poner una parte porque Fox censuró, porque esta empresa, digamos, la película de la Pasión de Cristo, no, creo que es de Fox o no sé, pero en todo caso la música y demás fue censurado por esto. Es una meditación de la Eucaristía, para que nosotros la entendamos, de la misa tradicional. Cómo se hace un paralelo entre la misa y el sacrificio de nuestro Señor. Y allí viene uno de los puntos, digamos, más visibles, para no alargarnos mucho. En el sacrificio de la misa, con la escena que les voy a mostrar, esta escena es del video que les digo, pero la música no corresponde a la que está allí, porque como el video es hecho con la misa latina romana, digamos tradicional, las escenas son de la misa tradicional en mezcla con la Pasión de Cristo, ¿no? Esta película de Mel Gibson. Yo voy a cambiar el audio, y si YouTube no me pone problema con los derechos de autor, aunque me ponga, no importa, mientras me permitan el video voy a cambiar. Y la música que voy a poner, la música es un canto de entrada de la misa maronita. ¿Por qué hago esto? Porque si nosotros tomamos la misa tradicional y le colocamos una música de un rito oriental, vamos a ver que esa música, digamos, como que se compenetra muy bien con el rito tradicional. Sin embargo, cuando hacemos lo mismo con la misa nueva, no pasa igual. Eso ya es muy simbólico, porque el rito tradicional de los orientales pues nunca ha sido cambiado mucho. Los maronitas lamentablemente sí están cambiando mucho su propio rito, y que es un rito hermosísimo porque en él, la lengua litúrgica de ellos en varias partes de la misa es el arameo, la lengua de nuestro Señor, la consagración de ellos en arameo. Entonces, bueno, es complicado pues, pero no se entiende por qué lo están cambiando tanto, pero en fin, no vamos a entrar ahorita mismo en ese punto. Entonces yo voy a colocar esa escena, que es la oración en el huerto, que es cuando el sacerdote está fuera del presbiterio y él va a hacer las oraciones iniciales, que es un salmo, y va a subir al presbiterio. Eso representa la oración en el huerto de nuestro Señor. Solo que la música, como les digo, no es de ese video, que voy a dejar el link aquí abajo, sino que es de la misa maronita, que también dejo el link aquí abajo. O sea, vamos a tener un montón de links ahí abajo. En el primer comentario, el comentado fijo va a ser eso. Vamos a verlo entonces. بارك يا نفسي للرب وجميع ما في باطني لاسمه القدوس. بارك يا نفسي للرب ولا تنسي جميع مكافاتي الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي سائر أمراضك الذي ينجي من البلاء حياتك الذي يكللك بالرحمة الرأفات الذي يجدد مثل النسر شبابك. ¿Qué particularidad nosotros entonces encontramos allí? Que hay mucha solemnidad. En la misa tradicional no hay guitarra, no hay pandereta, los cantos no pueden ser pop, ni con base en rock, ni nada parecido, ni de músicas folclóricas, paganas, etc. Sino que tiene que ser todo muy reverente y en latín. En latín porque es la lengua de la iglesia.
La predicación, la homilía, pues obviamente es en lenguaje corriente, como lo hacía el Padre Pío. El Padre Pío hizo esta misa hasta la muerte. ¿Por qué? Porque esa misa expresaba muy bien el sacrificio de nuestro Señor. Si ustedes se ponen a pensar en los cantos de la misa nueva, los cantos más modernos, que son más movidos, más electrizantes, con una base en pop o en rock o así, ellos no permiten meditar en lo que el Padre Pío meditaba en la entrevista que vimos de él. Si ustedes se ponen a ver esa entrevista, a escucharla, en que el Padre Pío empieza a decir qué sentía él en medio de la misa, si nosotros lo pasamos a una misa nueva, cuando es celebrada de manera muy estrambótica, otros padres se esfuerzan por celebrarla de la manera más reverente, pero cuando es celebrada de manera muy florida, por decirlo así, o sea, exagerada, con una música exagerada, con guitarras, etc., sinceramente yo no soy capaz de pensar que el Padre Pío pasaba por, digamos, este éxtasis con una música así, con una forma de celebrar la misa de ese modo, ¿cierto? Entonces tenemos la misa tradicional que la vemos allí y que ustedes van a meditar. Después de que ustedes vean todos sus videos, etcétera, etcétera, van a comprender mejor la gracia de que vamos a tener esa misa el próximo 23. Es la misa de siempre. En el presbiterio entonces todo apuntaba para Dios, el sacerdote miraba, era a Dios, daba la espalda al pueblo, no daba la espalda, sino que todos llegaban con él y ese era el símbolo y él de cara a Dios ofrecía el sacrificio. Luego todo era muy reverente, todo muy sacral, todo muy bello, todo elevado a la máxima belleza. Alguien diría, ¿por qué tanta belleza? ¿Por qué tanto oro, tanta pompa, digamos? Sencillo, porque dice, si no me equivoco, Ezequiel o Jeremías o los dos, que nuestro Señor le dice a su pueblo Israel, que cuando se desposó con Israel, cuando se desposó con su pueblo, cuando se desposó con la iglesia, por tanto, Él la eleva, la embellece, la viste de manera magnífica, la envuelve en grandes vestidos, oro, plata, etcétera, etcétera, en perfumes y demás. Es decir, la iglesia tiene que mostrar que ella es la esposa de Cristo. A la vez que tiene que mostrarse pobre para ayudar a los más pobres, tiene que mostrarse grande, pomposa, grande, porque es la esposa de Cristo. Y Cristo ya está resucitado, ya no es el niño que nació en un pesebre. Es el hombre que fue enterrado en una tumba sin estrenar, en una tumba nueva, digna de, digamos, la nobleza israelita. Entonces es ese al hombre que tiene que representar la iglesia, a ambos, franciscanos, que si ustedes se ponen a ver las iglesias franciscanas van a ver que son enriquecidísimas de una belleza espectacular. Sin embargo, ellos son pobres, pero para Dios lo mejor. Así que ese miserabilismo litúrgico no era con el Padre Pío, porque ustedes ven las vestiduras que el Padre Pío tenía, también hermosísimas. Muy bien, les voy a dejar también, digamos de manera vívida, una misa más especial. Es una misa tradicional, pero más especial, una misa solemne, que se denomina misa pontifical, hecha por un obispo. Es una misa muy extensa, pero quien quiera verla o quiera ver algunos detalles, la puede ver. Voy a dejar el link aquí abajo. Es una misa por los 20 años, en conmemoración a los 20 años de la muerte del profesor Plinio Correa Oliveira, un hombre de una santidad inmensa que seguramente en el futuro va a ser canonizado, un hombre con una devoción a Nuestra Señora, uno de los más grandes apóstoles que ha habido de la Virgen de Fátima. Se puede decir, el apóstol de Fátima fue este hombre que yo personalmente admiro inmensamente. Bueno, Monseñor Atanasio Schneider, obispo auxiliar de Astana, celebró la misa tradicional, solemne, por tanto no es que la misa siempre es así, esta es una misa solemne hecha por un obispo, por tanto es mucho más elevada y por tanto tiene un montón de detalles, tiene diáconos, bueno, ustedes la van a ver, aquí está abajo también, misa de Monseñor Atanasio Schneider por los 20 años de la muerte del profesor Plinio Correa Oliveira. Bueno, todo eso nos va a ayudar a comprender un poco más la misa. Yo quiero es mostrar para una persona que no conoce mucho y que se está acercando a esta cuestión y se acerca al Padre Pío, se acerca a la misa tridentina. Entonces por eso soy muy simple, muy llano y no tampoco quiero alargarme demasiado. Entonces ustedes lo pueden ver, ahí están los links en el comentario y cualquier cosa que ustedes quieren comentarme, lo que sea, vamos a responderlo porque sé que este video es insuficiente. Solo es una muestra para prepararlos para el 23 que vamos a tener la misa tradicional, fiesta del Padre Pío. 14 al 22, o sea, ya la otra semana vamos a tener la novena en vivo, 7 de la noche, hora colombiana, 19 horas, hora colombiana. Vamos a tener la Santa Misa, perdón, vamos a tener la novena y el 23 la Santa Misa.
No se olviden pues de pedir la estampa de este hombre que celebró hasta su muerte esa misa, que tiene el fin más sublime de adorar a Dios y lo muestra de una manera más evidente, así como el Padre Pío fue el único sacerdote que tuvo los estigmas y mostró de manera evidente lo que pasa en la Santa Misa realmente. 328-12-05-25. El me gusta es pedir la bendición del Padre Pío porque aquí no somos ateos. Y adicionalmente pidamos por los hijos protegidos del Padre Pío que nos ayudan a que esta estampa llegue a todo lugar. Sus comentarios siempre los estoy leyendo. Mañana vamos con los comentarios de esta semana en Hablan sus devotos, ¿cierto? Esta semana celebramos pues martes, el día de la Natividad de Nuestra Señora. Y luego, este sábado celebraremos el dulce nombre de María. Bueno, que el Padre Pío pues les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.